Muy buenos días tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi querida exalumna y extrañada y dilecta, cualificada líder Marisol Choquia desde la Argentina, y a todos los que están a través de ti, Marisol, a todos mis exalumnos de la Argentina y a los 227 que están en estos instantes conectados. Gracias por estar viéndome. Vamos a continuar con los 25 errores que cometen los padres y que difícilmente podían evitarse. Hoy es la penúltima conferencia. Vamos a ver el error 22 y 23. ¿De acuerdo? Mañana estaremos culminando. Gracias, Meyer, Natasha, por estar viéndome. Y a través de ti, a los que están ahorita en vivo y en directo ingresando, y a los que verán también la conferencia en diferido a través de otras redes o más tarde por mi Facebook o otras redes, reitero, ¿no? Muy bien. Sin mayor preámbulo, agradeciendo a Peter Haxa, mi mentor y coach, autor intelectual, vamos a desarrollar hoy el error 22 y 23. Iniciamos con el 22. Nuestros miedos, sus necesidades. A la etapa entre los 13 y los 18 años de vuestros hijos suele ser la más volátil y estresante tanto para los padres como para los hijos. Entre los 13 y 18 años. Es un tiempo de contradicciones y conflictos para todos. El adolescente pasa por un periodo de rápidos cambios físicos y psicológicos. Y las relaciones familiares llegan al límite de la ruptura y a veces lo sobrepasan. Saber cómo enfrentarse a este proceso de madurez y búsqueda de independencia e identidad de su hijo es la clave para controlar los problemas de esta etapa de la juventud. No confunda la independencia de los jóvenes con la rebeldía. Reitero, no confunda la independencia de los jóvenes con la rebeldía. Para los jóvenes, la adolescencia es un periodo de grandes esperanzas. Es también un periodo de gran confusión e inseguridad y de búsqueda de la propia identidad. Las preguntas del tipo ¿quién soy yo?, juegan un importante papel en la manera de pensar, de sentir y comportarse de los jóvenes. Para los padres también es un periodo de prueba. Queremos que crezcan, pero al mismo tiempo nos da miedo perderlos. Sí, nos da miedo perderlos. Hay momentos en que los padres tendrán que ejercer su autoridad y otros en los que será mejor retirarse y dejarlo estar. Y este es un proceso de tira y afloja muy complicado que cambia según el momento y las circunstancias y no tiene unas normas fijas. Entonces no existe la receta para saber cuánta libertad conceder a un adolescente y cuándo dejarle que decida él mismo. Muchas de estas decisiones dependerán del joven, de su nivel de madurez y de las circunstancias externas. El problema para el padre será saber cuándo retirarse y cómo hacerlo. Ahí está el gran reto. Ahí está el gran reto. A ver, mientras meditan, acaba de ingresar mi directa amiga Cidinha desde el Brasil. ¿Cómo estás, Cidinhita? Gracias siempre por ese corazón cariñoso y tu presencia, que me da aliento y motivación para vivenciar mejor la conferencia, hacer que pueda llegar mejor a todos los seres humanos, ponerle más alma, corazón y vida. Gracias. Veamos entonces, continuemos con las disculpas del caso, del pequeño paréntesis,
cambios por todas partes. ¿Ok? Las expectativas cambian cuando los niños entran en la adolescencia, recuérdenlo. Muchas de las normas que funcionaban dejan de tener valor. Las formas antiguas de disciplina ya no funcionan tan bien como antes. Para los padres, sus juguetones y cariñosos hijos parecen haberse transformado en jóvenes rebeldes, egoístas y desagradecidos. ¿Por qué no creces de una vez? Se quejan los padres, ¿no? Y para los jóvenes, sus padres parecen haberse transformado en guardianes, preocupados, demasiado estrictos, que intentan controlar todo lo que ellos hacen. Tú no me comprendes, gritan los jóvenes. En realidad, ambos tienen parte de razón. Y estas percepciones aparentemente contradictorias son un tanto exageradas. Pero muchas veces son la única realidad que ven los padres y los jóvenes. Es también verdad que todos y cada uno de nosotros actuamos según nuestras percepciones, según la realidad que percibimos. Si vemos al otro como un enemigo, entre comillas, que nunca nos comprende ni se preocupa por nosotros, acabaremos peleándonos con él y todos saldremos perdiendo. Veamos los jóvenes. Entonces, los jóvenes son de Camelot y los padres son los malos de la película. El psicólogo Thomas Pelham apunta que los padres y los jóvenes no solo parecen diferentes, sino que de alguna manera son diferentes. Y primero, los jóvenes están llenos de ilusiones, de sueños, y su percepción de la vida pues está sobre todo modelada por esos sueños. Ven el futuro como algo excitante, ¿no? Con todas las decisiones que van a tener que tomar sobre la carrera, la profesión, el coche, los lugares que visitar, puntos suspensivos. Los padres, por otro lado, están más concentrados en el aquí y ahora, en el ahora, tratando los problemas inmediatos y las realidades mundanas de la vida. Hay facturas que pagar, trabajos que realizar y tareas domésticas que nunca acaban. La crisis de los 40 y de los padres suele coincidir con este periodo de adolescencia de sus hijos, y sus sueños ya no serán vistos con tanta esperanza como antes, sino con cierta desilusión por aquellos que nunca llegaron a realizarse. Entonces los jóvenes ven sus sueños y encuentran optimismo e inspiración. Los padres ven el mundo con aburrimiento y cinismo. Ninguno de los dos tiene razón. Ninguno de los dos está equivocado. Es simplemente que el padre y el joven ven la vida desde los dos extremos opuestos del telescopio. Hola, Johnny Pawlowski. Gracias por estar viéndome y aprendiendo juntos conmigo. Bien, vamos a dar rienda suelta sin romper del todo. A ver, segundo, mientras que la tarea más importante de los jóvenes en esta etapa de desarrollo es desarrollar su independencia y romper con los padres, la tarea más importante de los padres es aprender a dar rienda suelta a los niños que han estado criando desde el nacimiento. Y este proceso provocará inevitablemente un tira y afloja, porque raramente, o mejor dicho, nunca, los padres
y los jóvenes estarán en perfecta sincronía. Por una cuestión de orgullo y de salud psicológica, el joven tiene que sentir que está creciendo y se está convirtiendo pues en un individuo único. A veces afirmará esta sensación emergente de independencia de unas maneras que exasperan a los padres, a los pobres y desgraciados padres que ven cómo su hijo desafía sus normas y su autoridad. Algunas elecciones que hacen los jóvenes son relativamente inofensivas. Por ejemplo, la ropa que llevan y el tipo de música que escuchan. Otros son potencialmente perjudiciales e incluso peligrosas, como por ejemplo el abuso del alcohol y de las drogas, o conducir pues un coche irresponsablemente, ¿no? El padre listo sabe o aprende a elegir sus batallas. De lo contrario, todo será una batalla. Y entonces, ¿por qué su mejor amiga sabe más que usted? ¿Por qué su mejor amiga sabe más que usted? Mientras lo peditas, permíteme, por favor. Tercero, mientras que los padres siguen invirtiendo y preocupándose sobre todo por sus hijos, ¿ok? Los jóvenes invierten y se fijan sobre todo en sus amigos. El joven, que ya casi nunca está en casa, está haciendo algo normal en nuestra cultura. No es que rechace a su familia, sino que está buscando pues su sentido de identidad e independencia fuera de ella. Aquí el grupo de amigos. Veamos el grupo de amigos. Sus amigos se convierten en su punto de referencia para formar su modo de pensar y de comportarse. Los jóvenes comparten con sus amigos la manera de vestirse, la música, la manera de hablar o de peinarse. Cosas que diferencian a cada una de las generaciones. Los padres están excluidos de este proceso por edad y generación, y será un padre loco el que intente copiar pues la manera de vestir, de comportarse de los jóvenes, ¿no? El padre listo es el que conoce este proceso, se da cuenta de él e incluso se burla de él, pero no se lo toma como un rechazo personal. Un padre no debería nunca acusar, criticar o rechazar a un hijo, porque éste preste más atención a los intereses y valores que comparte con sus amigos. El padre que no aprende a dar rienda a su hijo adolescente para que éste crezca, está creando sin duda una situación de conflictos y batallas interminables. La siguiente historia sobre Jorge y sus padres ilustra con qué facilidad surgen los conflictos cuando los padres y los jóvenes son facciones opuestas. Vamos a ver a Jorge y sus padres, ¿ya? Para que lo entiendas mejor. Jorge tenía 17 años y estaba acostumbrado a pelearse con sus padres que por prácticamente cualquier cosa que les pidiera. Nunca estaba en casa, salvo a las horas de comer y de dormir. Nunca hablaba con sus padres, a no ser que fuera pues para pedirles algo. Y sus padres no aprobaban a sus amigos. Pero por supuesto Jorge los defendía a capa y espada. Llevaba siempre unos vaqueros anchos y caídos y un pendiente en la oreja. Salía por la noche una vez por semana y siempre se quejaba de que sus padres no le dejaban salir más. Había empezado a hacer campana en el colegio, cosa que antes no había hecho nunca. Y sus padres empezaron a sospechar que bebía cerveza de vez en cuando con sus amigos, cosa que por supuesto él negaba.
Sus padres conocían bien los peligros del alcohol y de las drogas y se lo habían explicado a Jorge. ¿Qué ejemplo estaba dando a su hermano pequeño? Y de vez en cuando sus padres le sorprendían alguna mentira, lo cual evidentemente también les hizo enfadar. ¿Cómo iban a confiar en él? ¿Acaso no se daban cuenta de lo que estaba haciendo? ¿No le importaba? Jorge estaba cada vez más enfadado, porque con 18 años y 8 meses todavía no tenía el carnet de conducir. Y sus padres consideraban que su comportamiento era demasiado inmaduro e irresponsable para obtenerlo. Además, querían que ganara suficiente dinero para pagarse él el seguro y la gasolina cuando empezara a conducir. Para sus padres, Jorge era pues un inmaduro y un desagradecido, ¿no? Para Jorge, sus padres eran injustos y controladores. La familia estaba en guerra. Y entonces, veamos el siguiente tema, cuando la frustración se desborda. Mientras meditas, permíteme. No te desbordes, por favor. O ya lo hiciste con tus hijos, ¿cuántas veces? Sigamos aprendiendo entonces como padres a ser mejores padres. Cuando la frustración se desborda. Es incontrolable. Es incontrolable, dijo el padre de Jorge con voz de enfado y deprimido al mismo tiempo. Se enrojeció mientras describía el último incidente que demostraba lo irresponsable y poco respetuoso que se había vuelto su hijo. Jorge había aceptado un trabajo por 3 meses en el bar de una bolera y estaba realizando un buen trabajo en todos los sentidos. De repente, decidió probar un nuevo corte de cabello. Un nuevo corte de pelo, más largo, el lado derecho que el izquierdo. Y lo peor, se lo tiñó todo de color verde, un verde bosque. Jorge no habló en ningún momento con sus padres de cortarse el pelo. Por supuesto, sus amigos opinaron que se veía fantástico y algunos incluso también lo hicieron. Verde, naranja y violeta fueron los colores preferidos. A su hermano pequeño se rió cuando le vio y al escuchar los gritos de su padre inmediatamente se dio cuenta de que no era para nada divertido. Los padres de Jorge no estaban contentos con el cambio de aspecto de su hijo. Además, podía haberles pedido su opinión antes de hacerlo. Después de todo, pues ellos seguían siendo sus padres y él vivía bajo su mismo techo. Después siguió toda una serie de comentarios sobre la falta de respeto y de comunicación, sin mencionar el buen gusto. Es mi pelo, no el vuestro, gritó Jorge. Hago lo que quiero con él. No había ninguna duda de que era su pelo. Pero la cuestión de su libertad para estropearlo, entre comillas, fue contestada con pasión por su padre. Y la madre de Jorge intentó calmarle, pero se sintió obligada a apoyar a su marido y tampoco estaba contenta con el cambio radical que Jorge había hecho en su pelo. El padre de Jorge todavía se enojó más cuando a Jorge le echaron del trabajo. El encargado del bar consideró que el aspecto de Jorge no era aceptable para ese puesto. El argumento de la familia sobre el pelo de Jorge duró y duró, haciéndose cada vez más personal. ¿Cómo quieres que alguien te contrate con esa pinta?, gritó su padre. ¿Acaso no pensaste antes de hacerte este corte que parecías un payaso de circo? Lo único que te interesa a ti es el dinero, respondió tajante Jorge. Veamos el problema verdadero.
A ver, una discusión entre Jorge y sus padres demostró que el dinero no era ningún problema. A Jorge le dolía que siempre fueran tratados como el chico malo de la comida en la familia. El chico malo. ¿Por qué sus padres no confiaban en él? Todos sus amigos tenían ya el carnet de conducir. Él no había cometido ningún crimen, nunca había sido arrestado, no consumía drogas y aprobaba todas las asignaturas. ¿Por qué le trataban como si fuera un criminal? Vuestro objetivo en la vida es controlarme, decía a sus padres mientras iba a ser controlado. Los padres sabían que la acusación de Jorge no era cierta. Estaban preocupados por su seguridad y su futuro, y lo único que querían era convertirle en un chico responsable. La parte que no estaba siendo comunicada abiertamente era la herida emocional que sentían porque Jorge se hubiera apartado del resto de la familia. Hacía 2 años que había adoptado una actitud distinta y enojada con ellos. ¿Acaso eran tan malos padres? Solo estaban intentando hacer lo mejor para él y para toda la familia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, padres? Estamos en un conflicto. ¿Qué hacemos, Idinja? ¿Qué hacemos, John Pavlovsky? Y todos los que están viendo, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿O qué hicieron? En algunas circunstancias. Después me los envían por el WhatsApp o por el interno. Vamos a encontrar el terreno común. Mientras meditan, permítanme un sorbo de líquido vital. La batalla real entre Jorge y sus padres no era por culpa de la responsabilidad, el respeto o el pelo verde. Reitero, la batalla real entre Jorge y sus padres no era por culpa de la responsabilidad, el respeto o el pelo verde. Al empezar a mirar los problemas desde el punto de vista de la otra persona, se hizo evidente que los principales problemas eran la independencia. Reitero, eran la independencia, la libertad y la confianza. Así pausado, para que lo internalices. Los problemas de fondo eran la independencia, la libertad y la confianza. Los padres de Jorge no le concedían suficiente espacio para que pudiera afirmar su independencia. Aún peor, consideraban su rebeldía como una señal de rechazo y falta de cuidado por su parte, lo cual añadía aún más dolor al enfado y la preocupación. La lucha de poder era cada vez mayor y los padres algunas veces reaccionaban exageradamente. No había nada en la historia de Jorge que sugiriera que él estaba menos capacitado que sus compañeros para tener carnet de conducir y para asumir esa responsabilidad. Por su parte, Jorge había reaccionado en exceso a las restricciones que le habían impuesto sus padres. Había empezado a afirmar su independencia haciendo cosas perjudiciales, como incumplir los horarios de llegar o hacer campana en el colegio. No podía pedir a sus padres que confiaran en él y le concedieran más libertad si cometía estas infracciones. Las batallas familiares se redujeron mucho cuando Jorge y sus padres dejaron de culparse mutuamente y empezaron a cooperar. Jorge empezó a cumplir con sus tareas domésticas. No dejaba de asistir a clases y no bebía alcohol. A cambio,
Se le permitió sacarse el permiso de conducir y utilizar el coche 2 días por semana. Consiguió un trabajo a media jornada en el que el empleador ya no le importaba pues el color de su pelo, y así contribuía al pago del seguro del coche. Su peinado, su vestimenta y su música dejaron de ser un problema. Tenía que ordenar su habitación 1 vez por semana. Jorge empezó pues a pasar más tiempo en casa y a jugar con su hermano. Aunque seguía pasando mucho tiempo con sus amigos, no olvidaba a su familia y no dejaba de participar en la salida familiar. Todos estuvieron muy contentos de haber recuperado, y él también de ser un miembro aceptado de la familia o aceptado en la familia. Pues bien, los jóvenes entonces necesitan pues independencia de la misma manera que los peces necesitan el agua. Los jóvenes además intentarán, como sea, demostrar esa necesidad. Y el padre que no reconozca esta necesidad y luche contra este proceso natural, acabará con peleas innecesarias y destructivas, y haciendo de esa etapa de la adolescencia un periodo todavía más estresante de lo que es. Las necesidades cambian, las reglas cambian, y los comportamientos tienen que cambiar, tanto por parte de los padres como de los hijos. Déjele espacio para crecer y autoexpresarse. Usted podrá seguir teniendo el mando aunque no gobierne con mano de hierro. Permita que su hijo se muestre rebelde en aquellas áreas que no sean peligrosas. Es importante realmente que su habitación esté ordenada. ¿Vale la pena luchar por ello durante 4 o 5 años? ¿Cómo se sentiría usted si alguien le dijera cómo tiene que peinarse? Elija sus batallas con cuidado, con cuidado. Veamos entonces la necesidad mutua, la necesidad mutua. No se sorprenda cuando descubra que su rebelde adolescente lo que en realidad quiere es llevarse bien con usted. Los jóvenes necesitan demostrar su independencia, pero también necesitan su amor, su aceptación y disciplina. No lo olvide. Puede ser difícil determinar cuánta libertad y responsabilidad puede asumir su hijo adolescente. Y quizá necesite aprenderlo mediante el ensayo y el error. La clave está en mantener cierta flexibilidad, estar preparado para negociar algunos puntos por lo que no vale la pena batallar, y admitir que no siempre tiene la razón. Admitir que no siempre tiene la razón. El idealismo de la juventud exige y respeta la justicia, no la rendición de los padres y otras personas de autoridad. La flexibilidad, la justicia y la consideración por las necesidades de los demás son una buena lección, tanto para jóvenes como para los adultos. El padre que sigue siendo un dictador, el padre que impone unas reglas firmes y disciplina a sus hijos, y estos obedecen y respetan, seguramente se dé cuenta cuando estos hijos lleguen a la adolescencia de que lo que antes funcionaba perfectamente
ahora ha dejado de funcionar. Es algo desconcertante para cualquier padre descubrir que su manera de ejercer de padre es similar a los métodos que empleaban los líderes nazis. ¿Quién? ¿Yo? Preguntarán sorprendidos. ¿Cuándo he sido malo? Y la respuesta es que usted no es malo. Y el joven de pelo verde que solía jugar al Lego tampoco lo es. Y si usted es capaz de anticipar, de reconocer y aceptar los cambios en el comportamiento de su hijo, que provocará la adolescencia, se evitará pues muchos disgustos, ¿no? ¿De acuerdo? Se evitará muchos disgustos, mi estimado. Vamos a el 23 error que cometen los padres. Ahí no quedamos con esto. Creo que es suficiente ejemplo y explicación documentada, argumentada, con pasión, ¿ya? Para que internalicen este error y no lo cometan. Vamos con el 23 y último error del día de hoy que cometen los padres. Mañana estamos culminando. Es la libertad, la responsabilidad y los derechos. Encontrar el equilibrio. 23 error que cometen los padres. La libertad, la responsabilidad y los derechos. Y aquí hay que encontrar el equilibrio. Dices que quieres más libertad. Y no me parece mal. Siempre que me demuestres que sabes asumir responsabilidad. Esta es parte de una canción, de un rap escrito por un padre a su hija de 12 años. Y entonces, ¿cuánta libertad puede asumir un niño? ¿Qué clase de responsabilidad se debería esperar de ellos? Y las respuestas a estas preguntas dependen en gran medida de la edad y del nivel del desarrollo del niño y también del niño como individuo. Unos son más maduros que otros. Otros requieren más supervisión y atención. Un padre lo puede ver claramente a través de su comportamiento. Incluso dentro de la misma familia. Los niños pueden ser muy diferentes, por lo que a concederles libertad y responsabilidades se refiere. Entonces los padres inteligentes, como tú, tomarán las decisiones según sean los comportamientos de sus hijos. Entonces no les conceda más libertad y responsabilidad de la que pueden asumir. Los niños son únicos, han nacido con unas habilidades intelectuales y un temperamento emocional que está fuertemente instalado en su cerebro. Tenlo bien en cuenta. Muchos padres pueden decir desde muy temprana edad si un niño será un hijo fácil, es decir, agradable, colaborador y positivo, o será un hijo o una hija difícil, es decir, temperamental y desafiante. Entonces la naturaleza versus la educación. Repito, la naturaleza versus la educación o la biología versus el aprendizaje. Entonces la discusión sobre la personalidad y el comportamiento solo puede ser respondido diciendo ambos, entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces empiece pues con el hijo único que tiene, ¿de acuerdo? Y después trabaje con el comportamiento. ¿Estamos? Trabaje con ese comportamiento haciendo
a las adaptaciones necesarias según las etapas de desarrollo y los eventos específicos que ocurren en la vida del niño y de la familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos? Entonces vamos a repasar un poco las etapas del desarrollo, ¿ya? Ligeramente, vamos. El niño desde que empieza a andar, ¿ya? Hasta los 2 años más o menos, necesita libertad para moverse de un lado a otro y explorar el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, es en esta etapa cuando la casa tiene que contar con todos los mecanismos de seguridad, porque hay pocas cosas que este jovencito curioso y enérgico no vaya a probar. Entonces, la responsabilidad que de él se espera es que obedezca las restricciones referentes a su libertad y que comprenda pues el significado de no. El significado de no. Y el niño de esta edad no abre pues la puerta de la nevera, no toca las cosas del horno, él no pinta en la pared, ni se sube pues a una ventana, por ejemplo. Entonces las reglas deberían ser mínimas, pero impuestas consistentemente. La idea es evitar peligros y al mismo tiempo dejarle jugar libremente. ¿Estamos claros? Entonces elegir una habitación u otra área de la casa en la que hayan cosas para que él juegue. Y permitirle jugar ahí sin tener que decirle 1000 veces no. Suele ser una idea muy beneficiosa tanto para los padres como para los hijos. Durante la terrible edad de los 2 años, entre comillas, el niño pues empieza a desarrollar una mayor sensación de ser independiente y a demostrarla más agresivamente. Una manera de afirmar esa independencia es oponiéndose pues a todo lo que sus padres quieren. Es como si el niño dijera, miradme, yo también pienso. La responsabilidad del niño es controlar la agresión para que ésta no se haga física o destructiva. Aprender las técnicas básicas que requieren un esfuerzo personal, como son lavarse los dientes o vestirse, y aprender a aceptar la autoridad paterna. Ahora, entre los 3 y 6 años, reitero, ahora seguimos avanzando, ¿ya? En estas etapas del desarrollo. Ya entre los 3 y 6 años, el niño pues tendrá que aprender a controlar mejor sus impulsos y a pensar antes de tomar una decisión. Mientras que el niño de 2 añitos necesita escuchar el no de sus padres ante un comportamiento irresponsable, el niño pues de 5 años debería escucharlo de sí mismo. ¿Ah? Una pequeña llamada, perdónenme, disculpen. A ver, decía que el niño de 5 años debería escucharlo de sí mismo. El niño también aprenderá pues a ser menos dependiente emocionalmente de sus padres y a jugar más cooperativamente con sus hermanos y compañeros. Entonces la comunicación pasa de ser únicamente física a ser sobre todo verbal. ¿Está claro? Entonces la comunicación pasa de ser únicamente física a ser sobre todo verbal. Entonces veamos ahora el niño responsable, ¿ok? El niño responsable. El niño en edad escolar aprende las responsabilidades asociadas con el seguimiento de las normas y la realización del trabajo. Las cosas ya no se le dan automáticamente, sino que las tiene que ganar. Tendrá que organizarse en sus deberes, ¿ok? Memorizar palabras, hacer dibujos y respetar a los padres y profesores. El niño, por formar parte de un grupo, recibirá la influencia de amigos y padres. Y entre los 11 y 13 años,
Seguimos avanzando. Entonces los niños empiezan pues a rebelarse contra el sistema de valores de la sociedad. Y ya no ven a sus padres como esas personas omnipotentes que todo lo saben. Y de hecho pueden llegar a ser bastante desagradables, ¿no? Y crueles con ellos, ¿no? Y recuerde que esto forma parte del proceso de abandonar su identidad de la infancia y reemplazarla por algo que es mucho más consistente. Y los niños a esa edad tienen más responsabilidades y han de ser cada vez más independientes con el trabajo escolar. Ahora veamos los jóvenes rebeldes. ¿Sus hijos jóvenes son rebeldes? Permíteme un sorbo de líquido. Veamos los jóvenes rebeldes. Las actitudes rebeldes suelen intensificarse en la adolescencia. Espere una gran cantidad de comportamientos imprevisibles impulsados por los cambios hormonales y por el cambio de personalidad. Los cambios físicos les lleva a preocuparse más por los asuntos sociales y por su propio cuerpo. Un niño podrá entrar en crisis por considerarse demasiado bajo, o demasiado gordo, o demasiado delgado. Entonces la rebelión contra los deseos, las normas y preferencias de los padres es una manera de establecer qué no son. Y lo que es más importante, no son como ustedes, padres. No se lo tomen como algo personal, sino como el trabajo continuado, pues, de una personalidad en construcción. El grupo de amigos pasa a ser sumamente importante a esta edad. La atención que prestan a sus amigos es algo normal en esta etapa del desarrollo y no debería ser interpretada como un rechazo a la familia o a los padres. Los adolescentes más mayores necesitan desarrollar su propio estilo. No es un mensaje de rechazo a la cara, entre comillas, sino pues una decisión que han tomado para definir quién soy. Y entonces hay que enseñar responsabilidad. Hay que enseñar responsabilidades. Todos queremos que nuestros hijos sean responsables, ¿no? Y la responsabilidad es una cualidad asociada a casi cualquier rasgo o respuesta positiva o deseada en la que podamos pensar, tener éxitos, ser formal, estar seguro, ser una persona de reacciones previsibles, ser simpático. Todo ello requiere un grado de responsabilidad. La persona irresponsable seguramente no conseguirá un alto nivel de éxito, ni se ganará la aceptación y buena voluntad de los demás. Entonces, la responsabilidad no es algo con lo que nacemos. El lamento tan conocido de los padres de que mi hijo es un irresponsable, entre comillas, es bien cierto, es bien cierto. Y los niños, pues, por naturaleza son espontáneos, egoístas y están interesados en la gratificación inmediata más que en trabajar para objetivos a largo plazo. Por definición, todos ellos y todo ello les hace ser irresponsables. Pero es algo normal en ellos. El doctor Hans Chinot opina que la responsabilidad evoluciona con el tiempo conforme el niño madura. La responsabilidad, igual que tocar el piano, se va adquiriendo poco a poco a través de los años. Requiere practicar diariamente la toma de decisiones sobre asuntos adecuados a la edad y comprensión del niño. Para que la responsabilidad pueda desarrollarse, hay que aprender una serie de actitudes y comportamientos complejos. Adquirir una serie de creencias, de expectativas y actitudes sobre sí mismos y sobre cómo quieren comportarse. A continuación vendrá pues el aprender esos comportamientos que les hacen actuar de manera productiva, consistente y hago la pausa, y responsable. Y repetirlos una y otra vez hasta que estén bien arraigados en sus hábitos y rutinas.
Todo ello conseguirán si les enseñamos a actuar frente a los desafíos de la vida. Y todo ello requiere paciencia y repetir las lecciones. Paciencia y repetir las lecciones. Hay dos maneras importantes de enseñarles responsabilidad a los niños. Te lo explico. La primera es permitiéndoles que elijan entre varias opciones y de esta manera aprenderán a distinguir lo que les es útil de lo que no. Lo que se produce resultados de lo que no. Y lo que les gusta de lo que no les gusta. El segundo método, importante para enseñar la responsabilidad, es dando ejemplo con nuestro comportamiento. Padres, no lo olviden. Tienen que ser modelos. Si quieren ser padres, por eso antes prepárense. Prepárense. Antes de casarse y antes de tener hijos, prepárense. Tienen que ser modelo, tienen que ser ejemplo con su comportamiento. Cuando un niño tiene que tomar una decisión sobre un comportamiento, lo que seguramente se preguntará no es ¿qué me dijo mi mamá o papá sobre ello? Sino en esta situación, ¿qué haría mamá o papá? ¿Ve la diferencia? Y la pregunta no necesita ser expresada verbalmente. El niño imitará el comportamiento que haya observado anteriormente en sus padres. Así lentito para que lo internalicen, de manera que tengan cuidado. No olviden que son modelos y que los niños observan e imitan. ¿Estamos claros? El efecto de dar ejemplo es tan poderoso que el niño imitará el comportamiento de sus padres o de cualquier otro modelo, incluso al cabo de meses de haber observado. ¿Es por casualidad que los padres que se comportan responsablemente suelen tener hijos responsables? Lo contrario también es cierto. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, la hora de acostarse, ¿no? ¿Sí? Las salidas nocturnas, los animales domésticos, las pagas y los coches. Veamos, la hora de acostarse. Debería determinarse una hora y seguirla siempre que sea posible. Los niños mayores pedirán a veces acostarse más tarde. Sus hermanos pequeños se quejarán, pero acabarán comprendiéndolo. Las salidas nocturnas, los horarios de regreso a casa deberían determinarlo los padres. La libertad que se le puede dar a un niño dependerá de su nivel de responsabilidad. Algunos son más responsables que otros y pueden tener más libertad. Para un adolescente, las salidas en verano deberían estar más permitidas que durante el curso escolar. Y también las salidas de los viernes y los sábados deberían estar permitidos para los adolescentes responsables. Si no se respeta el horario de llegada a casa, la libertad quedará restringida por un periodo de tiempo. El doctor Thomas Pellan recomienda dejar al niño un margen de 15 minutos. Después de esos 15 minutos, el chico deberá devolver, entre comillas, ese tiempo regresando a casa antes, la próxima vez que salga. Si pasan 45 minutos, el adolescente pagará el doble del tiempo. Y si el retraso es de 3 horas o más, será castigado una semana. A los niños les encantan los animales domésticos. Sean peces, periquitos, serpientes, perritos, gatitos. A los niños les encantan los animales domésticos. El problema es que muchos niños, especialmente los más pequeños, no son capaces de cuidarlos. Y el resultado es que el padre o la madre
acabarán haciéndose pues cargo del animal. Y sabiendo esto, está bien dejar que el niño tenga un animal en casa. Veamos las pagas. A ver, dar a los niños una cantidad mensual o semanal, pues les permite tener pues algo de dinero de bolsillo y aprender a administrárselo. Y dándoles libertad y elección en esta área, los niños aprenden a administrarse el dinero responsablemente y se dan cuenta de lo que rápidamente se va el dinero. Es importante por eso que tengan en cuenta que la paga no es un premio por cumplir con sus obligaciones domésticas o por portarse bien. Se le da al niño por formar parte de la familia. Las amenazas como te quedarás sin paga, entre comillas, por portarse mal, estropean del todo su propósito. Para castigar un mal comportamiento debería utilizar otras consecuencias, como por ejemplo, restringir su libertad o sus privilegios. ¿De acuerdo? Entonces veamos los privilegios de coche. Pocas cosas tienden a provocar tantos enfados entre padres e hijos como el tema del coche. Las normas y expectativas acerca de estos privilegios deberían dejarse bien claras y después seguirse a rajatabla. ¿Cuándo podrá el adolescente utilizar el coche y para qué? ¿Tendrá que pagar la gasolina? ¿Y el seguro? Muchos adolescentes comparten el gasto de la gasolina y pagan la mitad del seguro, especialmente si los padres tienen pocos recursos. Algunos jóvenes son capaces de ahorrar suficientemente para comprarse un coche. ¿Quién dicta las normas en estos casos? Los padres son los que lo hacen mientras el chico viva en casa. El joven que es suficientemente responsable como para conseguir comprarse un coche, lo debería hacer también para conducir responsablemente. Pues bien, para los niños, nada está del todo bien. Sí, para los niños, nada del todo está bien. ¿Has escuchado esa frase? Y entonces, presten mucha atención. Vamos culminando la conferencia. Seamos realistas. Hoy en día los padres estamos demasiado ocupados. Nuestros trabajos nos exigen mucho. El tráfico es espantoso. Tenemos que preparar la declaración de la renta y volvemos a tener goteras en casa, etc. Y su ritmo de vida es frenético y se ha vuelto a olvidar del partido de baloncesto de su hijo. Lo más probable es que se sienta tremendamente culpable. ¿Sabe que a su hijo le encanta ese coche rojo descapotable de juguetes que hace 3 semanas que le viene pidiendo? ¿Qué hace usted? ¿Va a la tienda de juguetes más cercana? Veamos el remordimiento de padres. Quizás sí. Pero también la influencia de una cultura materialista en la que para ser felices tenemos que tener la última novedad. Queremos que nuestros hijos sean felices. Y sabemos lo que quieren porque nos lo han dicho ilusionados. ¿Alguna vez los niños han tenido tantas cosas como tienen ahora? Uno tiene la impresión de que el niño no puede ser feliz sin la última novedad en videojuegos, sin los patines en línea o sin la bicicleta en el garaje. Es evidente que los niños de hoy en día tienen más cosas que nunca. Por supuesto, no es su culpa, ¿no? Los niños siempre son niños y quieren lo que quieren porque su amigo lo tiene o porque lo han visto en la televisión. Es tarea de los padres poner límites
y no esperar que sean los niños quienes los pongan. Y lo que muchos padres se están preguntando es, ¿no será que les estamos dando demasiado? ¿Y qué es demasiado y cuáles son los efectos de toda esta generosidad? Muchos padres tienen la incómoda sensación de estar educando a una generación de niños aburridos y sin entusiasmo por culpa de tenerlo todo. Cuando las cosas nos vienen demasiado fáciles, sin tener que ganárnosla o esforzarnos por ellas, pierden valor. ¿Qué efecto produce en la ética de trabajo de una persona el que sus padres indulgentes le den demasiados bienes materiales y privilegios, a veces incluso antes de que esto se lo pida? Si me dan de todo lo que quiero, ¿qué sentido tiene esforzarme para conseguir mis objetivos? Entonces veamos la generosidad exagerada. La generosidad exagerada puede llegar a hacer creer al niño que es su derecho recibir todo lo que pide. Y si el niño llega a pesar esto, dejará de esforzarse por conseguir lo que quiere. Los niños, igual que los adultos, pueden llegar a aburrirse cuando no tienen retos que conseguir, objetivos por los que luchar. Después de un ordenador portátil a los 12 años y del coche deportivo a los 18, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente? ¿Cuál será la próxima ilusión? Muchos padres ansiosos no quieren ni pensar en estas respuestas. Para muchos niños, la siguiente ilusión estará en las drogas de diseño, en la bebida y el sexo. Estos son problemas muy serios que los padres deberían tener en cuenta a la hora de decidir las libertades y responsabilidades que les darán a sus hijos y, sobre todo, hablarlo con ellos. Hasta mañana, Dios mediante. Ahí nos quedamos. Mañana culminaremos con los dos errores, el 24 y el 25, que cometen los padres y que fácilmente podrían evitarse. Te agradezco por el esfuerzo de seguir viéndome y aprendiendo junto conmigo a ser mejor padre. Y luego haremos el efecto multiplicador ayudando a otros. Y a los niños y jóvenes que están escuchando, los felicito. A los hijos de mis exalumnos, a los familiares y a todos en general. Espero que esto de hoy también les sirva para mejorar como padres y como hijos. Hasta mañana, Dios mediante.